Mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestra catequesis de preparación para el sacramento de la confirmación. Hoy nos vamos a referir de una manera muy clara, eso espero, sobre los sacramentales en la Iglesia. Para poder entender lo que es un sacramental, recordemos que la palabra sacramento significa expresión sensible de una realidad que no vemos. Por los sacramentos descubrimos una realidad que uno no ve, pero que por la fe cree que existe. Por ejemplo, cuando hablamos del sacramento del bautismo, estamos diciendo que por esa celebración hecha con fe, nos convertimos en hijos de Dios. O lo que va a pasar en el sacramento de la confirmación cuando lo recibas, que por la imposición de manos del obispo y la unción con el santo crisma, invocando el poder del Espíritu Santo, recibes la fuerza y el poder de lo alto, el Espíritu Santo. Dios te confirma. Pues de la misma raíz, sacramento, vienen los sacramentales. Los sacramentales son signos sagrados definidos por la Iglesia para que, al modo de los sacramentos, nos transmitan la gracia de Dios y nos permitan invocar al Señor para implorar sus bendiciones a fin de protegernos, defendernos, perdonarnos, en general sentirnos acompañados por Dios. Los sacramentales nos permiten vivir de una manera espiritual permanentemente. Es decir, los sacramentales son una expresión continua de nuestra fe en Dios, de nuestra esperanza en su divina providencia y de la obra de Dios en nuestra vida. Por eso los sacramentales tienen un carácter como de permanencia. Son la manifestación externa de lo que Dios es para nosotros y nosotros para Él. ¿Qué ejemplos de sacramentales podemos reconocer? En primer lugar, toda bendición. No solo la bendición que da un sacerdote, la bendición del papá, de la mamá, o cuando decimos verbalmente, Dios te bendiga. Eso es un sacramental. O cuando nosotros cargamos en nuestro cuello una cruz, o una imagen de la Virgen, o una medalla. Con eso expresamos que estamos unidos a Dios y esperamos de Él su protección. Un sacramental también sucede cuando el papá, la mamá bendice la mesa, bendice los alimentos. Cuando antes de salir a un viaje invocamos la protección de los ángeles, la ayuda de Dios, la compañía de María, etc. Pero hay otros sacramentales que tienen un significado mucho más amplio, más fuerte, como más poderoso. El principal de ellos es el agua bendecida. Esa agua bendecida significa para nosotros que el poder de Dios utiliza esa criatura del agua para que nosotros, utilizándola, invoquemos a Dios y sintamos su compañía y protección. El agua bendita no es para regarla como si fuéramos brujos. El agua bendita no es para hacer sopa, para sembrar matas y que florezcan, no. El uso del agua bendecida es para invocar el poder de Dios en nuestra vida. Ese es el primero de los más importantes. El segundo, el aceite.
El aceite de origen vegetal, que significa desde el Antiguo Testamento salud y fuerza, fortaleza, porque con el aceite se ungían, se untaban a los enfermos, pues ahora el aceite bendecido lo utilizamos los católicos para significar el poder de Dios que nos bendice, que nos protege, que nos defiende y que nos fortalece. Pero además el aceite bendecido lo ha utilizado la Iglesia para implorar el poder de lo alto y defendernos del maligno, del pecado y de toda obra de maldad. Y el tercer sacramental muy importante es la sal. La sal es un elemento de la naturaleza para conservar los alimentos, para darle sabor, para proteger. La sal protege de la corrupción. Y puesto que el pecado es una corrupción espiritual, se utiliza la sal bendecida como un sacramental a fin de expresar a Dios nuestro deseo de ser protegidos de toda corrupción, defendidos de todo asedio de la maldad. El agua, el aceite y la sal son tres sacramentales con los cuales expresamos la protección del Señor, su misericordia, su sabiduría y su permanente y constante compañía. Un aspecto muy importante de los sacramentales es que ellos se utilizan de manera positiva para bendecir. Una práctica muy equivocada del uso de los sacramentales es pretender causar daño, perjuicio a alguien invocando el nombre de Dios. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando muchas personas que utilizan la medalla de San Benito para recibir protección contra el maligno, utilizan la medalla dizque para expulsar un mal vecino o para presionar el pago de una deuda. Todo sacramental es para producir el bien, nunca el mal. Cuando se utiliza como una manera de maleficio para otras personas, estamos actuando de manera esotérica. El sacramental siempre es para bendecir. Hechas estas aclaraciones, digamos 6 cosas fundamentales de los sacramentales. Grabémoslas muy bien porque nos dan claridad sobre lo que significa. En primer lugar, los sacramentos se diferencian de los sacramentales en que los sacramentos producen un efecto por ellos mismos, por su propia virtud, porque ellos son en sí mismos gracia de Dios que se transmite a la humanidad. En cambio, los sacramentales son una devoción del que los recibe. Esa es una primera diferencia. Los sacramentos producen efecto por sí mismo. Los sacramentales son una devoción del que los recibe. En segundo lugar, los sacramentos contienen y confieren la gracia habitual y permanente del cristiano. En cambio, los sacramentales solo confieren la gracia en el momento de utilizarlo. No es que yo me doy una bendición y con eso ya duro toda la vida bendecido, no. Los sacramentos sí lo harían, pero los sacramentales nos confieren la gracia solo en el momento actual, la gracia actual. En tercer lugar, los sacramentos fueron instituidos por Cristo. Los sacramentales son
admitidos, aprobados e instituidos por la Iglesia. En cuarto lugar, los sacramentos, los 7 sacramentos, son necesarios para la salvación. Los sacramentales no. En quinto lugar, los sacramentos son 7. Los sacramentales pueden ser muchos. Y en sexto lugar, los sacramentales, que son muchos, pueden variar con el tiempo. Una novena a un santo que aparece de un momento a otro, las letanías, asperjar con agua, darse la bendición, ofrecer una limosna, hacer bendecir el pan, bendecir la casa, bendecir una moto, bendecir los vehículos, en fin, todo eso son sacramentales y pueden aparecer muchos, porque ellos son admitidos, aprobados e instituidos por la Iglesia. Esas 7 diferencias nos ayudan a entender especialmente que los sacramentos y los sacramentales no están en el mismo rango. Los sacramentos son instituidos por Cristo. Nos transmiten la gracia de manera permanente, la gracia santificante. Los sacramentos producen la gracia por ellos mismos. Los sacramentales son de la Iglesia, es la gracia en el momento de utilizarlos y además pueden ser muchos. Con esto creo que es muy importante que valoremos, que apreciemos los sacramentales. Cuando le pedimos la bendición a la mamá, cuando nos vamos a salir de viaje, de un paseo, cuando vamos a jugar un partido, cuando vamos a presentar un examen y uno se da la bendición, uno se encomienda a Dios, todo eso es un sacramental. Los sacramentales del Santo Rosario, las novenas, las promesas o mandas, como dicen algunos, todo ello nos ayuda a unir a Dios. Nos ayuda a mantenernos constantemente en tónica espiritual porque estamos protegidos por el Señor. Ojalá que esta práctica de los sacramentales nos ayuden a vivir en gracia de Dios y a sentirnos siempre acompañados por el Señor. Un segundo tema de esta sesión es la unión real con Cristo. Pues por medio de los sacramentos y los sacramentales, nosotros estamos unidos íntimamente con el Señor. Pero además de estos 2 elementos, sacramentos y sacramentales, nosotros nos unimos con Cristo por 4 medios fundamentales. En primer lugar, por su palabra. Cuando leemos la palabra de Dios, la meditamos, la oramos y tratamos de hacer la vida, estamos uniéndonos realmente con Cristo porque Él es una persona viva, una persona que nos habla, que nos pregunta, que nos responde. Amar la palabra de Dios, leerla habitualmente y ponerla por obra nos permite la unión real con Cristo. En segundo lugar, conocer la Iglesia y sus enseñanzas. Así como Cristo es el sacramento de Dios Padre, la Iglesia es sacramento de Cristo. Quien está unido a la Iglesia está unido a Cristo. Por eso se trata de mantenernos en unidad con nuestra Iglesia. No hacerlo de muchos que fundan su propia iglesia a su estilo, que escogen algunas doctrinas de la enseñanza de la Iglesia, las que más les conviene, las que menos le exigen, las que les implica mayor beneficio. Unirse a la Iglesia y conocer sus enseñanzas
nos une realmente con Cristo, porque la iglesia es el sacramento de salvación de Cristo. En tercer lugar, nos unimos realmente a Cristo en la oración. Cuando oramos, cuando nos encomendamos a Él, cuando lo alabamos, lo bendecimos, le suplicamos, nos estamos uniendo a Jesús. Esa unión es real, porque la oración es un diálogo espiritual, es un diálogo profundo, sincero, de amigo con amigo. Es hablar de amor con Jesús, que sabemos que nos ama. La oración nos permite unirnos realmente con Cristo. Y en cuarto lugar, el servicio a los hermanos, la acogida, la ayuda, la generosidad, la solidaridad, la caridad, todo lo que hacemos en beneficio de los hermanos, no solo de los que nos caen bien, no solo de la familia, no solo de los amigos, incluso hacer el bien a los enemigos, ayudar al que nos necesita. Todo esto lo llama la Iglesia las obras de misericordia en favor de los necesitados. Ojalá recordemos, y es una tarea que nos queda, cuáles y cuántas son las obras de misericordia, corporales y espirituales. Pues cuando practicamos las obras de misericordia, estamos sirviendo a los hermanos y ahí nos unimos realmente con Cristo. Él nos lo ha dicho: lo que habéis hecho con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. ¿Cómo nos unimos entonces realmente con Cristo? Sacramentos, sacramentales, la palabra de Dios, la unión con la Iglesia, la oración y las obras de misericordia. Aprendámonos estos 6 medios. Nos ayudarían mucho a mantener firme nuestra unión con el Señor. Qué bueno que ustedes, jóvenes, en toda esta enseñanza de la cesión de los sacramentales y la unión real con Cristo, sacaran un compromiso concreto. ¿Cuáles son las prácticas de los sacramentales en mi vida? Y en segundo lugar, aprendamos y pongamos por obra la unión real con Cristo. Un abrazo, amigos, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, y adelante, que nos vamos configurando según el ejemplo de Cristo, nuestro Dios y nuestro Señor.